Amados hermanos, Dios los bendiga. Muy buena noche. Es una bendición para mí el presentarme nuevamente y poder ver, hermanos, la última visión de Daniel, según el capítulo 10 al capítulo 12, es lo que nosotros vamos a poder estudiar en esta preciosa en este precioso momento. Amén. Estos tres últimos capítulos comprenden la visión final de Daniel y es muy notable esta visión porque encierra tanto detalles de muchos incrédulos que muchos incrédulos sostienen que no puede ser considerada una profecía sobre el capítulo 11, sino que es historia y que estos capítulos deben haber sido escritos después de que tuvieron lugar los acontecimientos. Es interesante porque miles en el imperio romano se convirtieron en mártires cristianos porque las persecuciones eran incapaces de detener el crecimiento de la iglesia. Ahora, un hombre llamado Porfirio Griego y afín al Imperio Romano, este hombre dirigió sus ataques especialmente contra el libro de Daniel. Y fíjese que a él le parecía que procedía la venida de Cristo, precedería la venida de Cristo y el derrocamiento del Imperio Romano, lo que él y otros patriotas romanos, por cierto, no deseaban. Entonces el futuro del imperio entonces estaría asegurado. Atacó particularmente el capítulo 11 de Daniel y atribuyó el libro a un judío desconocido en el 163 antes de Cristo. Ahora, el tiempo de la visión del capítulo 10 es interesante porque esto nos hace a nosotros ver, hermanos, que Daniel, ya un hombre avanzado de edad, como se dice acá, tenía 92 años por el tiempo de esta visión, siendo en el año tercero Ciro, rey de Persia. Entonces así lo escribe Daniel, él oraba, dice la Biblia. Entonces, sin duda, que había oído muy poco de los exiliados que deseaban regresar. Después de 21 días de aflicción de espíritu, se le apareció por el río Hiddekel, este radiante y angélico visitante, cuya voz hizo huir a los compañeros de Daniel. En cuanto a Daniel, fue con mucha dificultad que pudo recobrar su vigor físico y mental para recibir la revelación. Ahora, es interesante, hermanos, esto porque la versión, una vez que se traduce como nuestra versión castellana, la palabra era verdadera, más el tiempo fijado era largo. La versión moderna, de acuerdo con el contexto, dice, la cosa es verdadera, es decir, una guerra grande. Por eso Jung traduce, la cosa es verdadera y la guerra es grande. Moffat, que es un comentarista, dice una verdadera revelación de un gran conflicto. Por eso, podemos ver nosotros las divisiones del capítulo 10 al 12. La experiencia personal de Daniel, la revelación del conflicto, se encuentra en el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 1. Las guerras entre Siria y Egipto, recalcando el 11, 25 al 35 y los tiempos de Antíoco Epífanes, capítulo 11. Acontecimientos en los últimos tiempos, la guerra entre el rey del norte y el rey del mediodía y el tiempo de la tribulación. La visión del varón vestido de lienzos. Y fíjese que es interesante porque nosotros encontramos en esta revelación gloriosa que ve Daniel, revela a un ser de tal trascendencia, dignidad, majestad y gloria que no es difícil creer que el varón que este varón de deseos fue dada una manifestación de aquel que ahora conocemos como el Señor Jesucristo, el Mesías príncipe. La descripción concuerda tan perfectamente con la aparición del Señor glorificado como se le mostraba a Juan en la isla de Patmos. Como lo hizo el vidente profeta Juan, Daniel usó de palabras que describieron fenómenos sobrenaturales para representar lo que vio en el reino del Espíritu. Ahora lo describe vestido de lino. Generalmente el lino simbolizaba pureza o simboliza pureza. Ceñido los lomos con oro de Ufaz. Esta frase describe un cinturón tejido de fibra de oro que bordeaba la cintura del varón. Su cuerpo era como berilo. La palabra berilo proviene del hebreo tashit y a veces se traduce como crisólito, topacio o jaspe amarillo. La mencionada piedra tenía su origen en el sur de España y se caracterizaba por su deslumbrante belleza. Y dice su rostro parecía un relámpago en el sentido de su brillante, sus ojos como antorcha de fuego. A pesar de que su rostro era tan brillante, Daniel puede distinguir los ojos y los compara con antorchas de fuego.
Sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido. El bronce bruñido también sugiere brillo y resplendor. El sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Por último, el profeta describe la voz de aquel personaje como potente, autoritativa, como alguien a quien hay que obedecer. Entonces Juan lo ve de esto. Y conocemos nosotros que uno de los efectos que pasó por esta visión es que los compañeros de Daniel, sus acompañantes, salen corriendo y Daniel no huyó, pero la visión lo afectó grandemente, como en el caso de Isaías y de Juan, que no quedaron fuerzas en ellos. Entonces todas sus energías y facultades desaparecieron y no les quedó vigor alguno. Pero es interesante porque no puede levantarse hasta que fue tocado por la mano de otro visitante celestial que le dijo que se pusiera sobre sus pies, aun cuando lo hizo, estaba temblando. El otro visitante celestial lo tocó y le hizo las siguientes revelaciones, y eso es lo que vamos a ver rápidamente. Pero encontramos en el versículo 11 y 12 que la misión del del ángel vino específicamente donde Daniel, a llevarle la respuesta a las angustias de su espíritu. Debe notarse que el ángel fue enviado al principio de la oración, pero pasaron 3 semanas sin que Daniel recibiera ninguna respuesta. Sin embargo, después de estas 3 semanas, llegó el ángel y le hizo trascendentales revelaciones sobre los oficios y poderes de los ángeles. Pareciera evidente que estos poderes satánicos también reconocieron la importancia, hablando del reino de Persia, ¿verdad? Reconocieron la importancia de la revelación que se daría a Daniel y del valor de Daniel mismo como vocero de Dios. Entonces, la batalla sucede. La batalla se ve muy palpable en lo que respecta al visitante angélico que tuvo Daniel. Puede haber sido Gabriel, según el 9:21. Le trajo importantes revelaciones desde el mundo de los espíritus y sus revelaciones con los reinos y los acontecimientos terrenales. Por este pasaje se puede ver claramente que la historia del mundo tiene un fondo cuando actúan agentes espirituales. Estos agentes son buenos y son malos. La lucha de los cristianos en contra de principados y potestades, contra gobernadores de estas tinieblas, contra huestes espirituales de iniquidad en los lugares celestiales. Ahora, nuestra tendencia es luchar contra lo que vemos y no contra lo que verdaderamente es nuestro enemigo. La verdadera batalla no es contra los hombres, sino contra quienes los utilizan. Los malos son los que se rebelaron contra Dios y, habiendo perdido su posición inicial, se dedicaron a engañar, perturbar mentes y tratar de confundir a la gente con acciones tenebrosas. Estamos hablando de los principados y potestades. Bueno, dice la gran verdad detrás de todo esto. Número 1, que el curso de los imperios ordenado por Dios, según el 4:35 de Daniel, para cumplir sus propósitos redentores, para con el pueblo de Israel y por medio de ellos para con todos los pueblos de la tierra. Que Satanás, el Dios de este siglo, procurará frustrar los planes divinos y ha puesto sobre los asuntos de las naciones poderosos espíritus malignos que traten de hacer influencia en las acciones políticas. Y ojo, póngale mucho cuidado a esto, que hay también ángeles buenos puestos por Dios para oponerse a estos siniestros agentes de mal y hacer que los sucesos políticos contribuyan al cumplimiento de la voluntad divina. Por eso, el ángel fue enviado a Daniel y él necesitó ayuda. Miguel vino en su auxilio. Miguel, que es uno de los principales príncipes, vino para ayudarle y yo he quedado, ¿qué hice? Con el rey de Persia. Una versión dice, ya no era necesario allí. Rotterdam dice, y lo dejé allí. El significado es claro, hubo una lucha que duró algún tiempo. Miguel vino a prestar ayuda al mensajero ya enviado. Dejó a Miguel para que continuara el combate mientras que él se dirige donde está Daniel. Y el versículo 15 al 19 se refieren otras experiencias personales de Daniel con estos poderosos celestiales. Ahora, el capítulo 11 habla entonces, amados hermanos, del destino del pueblo elegido. Ojo, el pueblo elegido de Dios, que es Israel. Estamos hablando de Israel. La revelación histórica que sigue en el desarrollo de las palabras del ángel son versículo 10, capítulo 10, versículo 14. Soy pues venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ojo, ha de venir a tu pueblo en los postreros días. El capítulo 11 describe el destino del pueblo elegido
en relación con, con dos divisiones del imperio griego. Estamos hablando de Siria y Egipto, especialmente Siria. Usted ahí puede ver, se recuerda usted en la exposición de grupo. Bueno, Siria y Egipto. Se tiene ahora un vislumbre con detalles muy minuciosos de la lucha entre los sucesores de Alejandro que tomaron el control de Siria y Egipto, el rey del norte y el rey del mediodía. La importancia de esta revelación se encuentra en el hecho de que el destino de Israel estuvo vitalmente relacionado con estas luchas por un periodo de 150 años. Ahora, la transición es esta. El versículo 35 claramente indica que la prueba de Israel en los fuegos de la persecución y la opresión a fin de purificar a fieles remanentes continuará hasta el tiempo del fin. Este fiel remanente existió siempre en todos los periodos. Ya figuraba en los días de Elías. Usted y yo nos recordamos, ¿verdad? Ezequiel ve en visión a aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones. Hermanos, y es interesante esto porque Dios siempre ha tenido un remanente y eso es lindo. Ahora, el supremo y último perseguidor de Israel, versículo 36 al 39, como lo vamos a ver acá, y es interesante, desde la misión del ángel, según el 10:10, a Daniel fue de la de hacerle conocer lo que acontecería a su pueblo. En los posteriores días, o sea, nuestras mentes ya están preparadas para la revelación que principia con el versículo 36 y continúa hasta el final del libro. Del mismo modo, el cuadro del hombre vil, que es Antíoco Epífanes, ha llegado a nuestras mentes hasta su anticipo. Finalmente, una interpretación correcta del versículo 35 nos muestra en perspectiva desde los macabeos hasta el antitipo al separado, purificado y salvado remanente israelita de los últimos días. El rey que hará su voluntad hasta que él aparezca, nadie que odie y persigue a Israel será permitido por Dios que descargue toda la malignidad contra su pueblo. Hasta ese día ninguno de sus enemigos tendrá tanto poder sobre poder de Satanás como para lanzarse contra Israel con toda la furia del inicio de su inicio. En el paradigma de la propia exaltación y edificación, blasfema contra Dios, pero será prosperado solo para que sea consumada la ira de Dios contra Israel. Este rey es solo un instrumento que ejecutará la determinada voluntad de Dios de limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, este rey será un ateo. La expresión y del Dios de sus padres no se cuidará. Ha llegado a algunos a creer que el anticristo será un judío apóstata o un descendiente de Ismael, que forzará a los israelitas independientes a renunciar al Dios de sus padres. También se hace mención el amor de las mujeres, que el repudia puede significar el piadoso deseo de todas las mujeres israelitas en tener el honor de llevar en su seno al Mesías, o bien pudiera ser que no sentirá afecto por nada aparte por él mismo. Hermanos, este personaje, el capítulo 11, recordemos como lo hemos mencionado, Antíoco Epífanes es un tipo del Antiguo Testamento, pero también se hace mención sobre algunas verdades importantes y fundamentales de lo que respecta al anticristo. Entonces, la pregunta es acá de dónde surgirá el anticristo. El versículo 40 claramente lo que ya hemos comprendido del capítulo 8, es decir, que el anticristo surgirá de uno de los 4 reinos reorganizados del antiguo imperio griego, que sería Turquía, Grecia, Siria o Egipto. Es difícil determinar con exactitud cuál de los antecedentes de los pronombres de este versículo, puesto que la serie total del capítulo 11, serie que abarca la historia del pasado y que proyecta el futuro, es de conflictos entre el rey del norte, que es Siria, y el rey del mediodía, que es Egipto. Sería lógico suponer que el anticristo, será el rey del norte. E interpretar el versículo 40 como sigue: pero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, que es el rey del norte, y el rey del norte levantará contra él, que es el rey del mediodía, o sea, el rey del sur, como tempestad, e inundará y pasará.
Ahora, pero el versículo 43 se ve que Egipto cae bajo el poder de este rey final junto con Etiopía y Libia. Estamos hablando de lo que actualmente nosotros conocemos. Bueno, además del hecho de que Antíoco Epífanes, tipo del anticristo final, surgió en Siria, da peso a la opinión de que el anticristo surgirá también de allí. Ya se ha mencionado acerca del deseo de ciertos líderes árabes de formar un más grande Siria, incluyendo a Mesopotamia. La revolución del 1958 en Irak dio como resultado un pacto de defensa entre Siria e Irak, que podría convertirse en una unión federal entre estos dos países, como ha ocurrido con la República Árabe Unida, que liga Siria y Egipto. Las conquistas del anticristo. Aunque Palestina caerá bajo su poder, no caerán Edom ni Moab, ni los hijos de Amón, según el versículo 11-14. Estos tres pueblos serán incorporados al dominio de Israel cuando sea establecido el reino. Y los últimos rugirán a la bestia, espantados nuevamente, Dios mío. Espantadoras nuevas del norte y del oriente excitan al anticristo a destruir y a matar con gran furia a muchos. Esta expresión a muchos sugiere el tema general de la profecía. Se entiende que se refiere a Israel, a quien odia más intensamente. Estas nuevas puede ser sobre el asalto de Rusia sobre la tierra de Israel y la invasión de los reyes del oriente. Es claro que en Zacarías 14:1-4 se habla de una concentración de ejércitos de las naciones contra Palestina en los últimos días. Bueno, amados hermanos, y ya para terminar, vamos a hablar sobre la gran tribulación, la salvación de un remanente. Como ya lo mencionamos, ¿verdad? Solo una persona que lea cuidadosamente cómo se pasa, cómo de paso las escrituras o con ideas preconcebidas dejará de ver que el propósito divino para el reino de Dios sobre la tierra envuelve un Israel arrepentido, restaurado y exaltado. Dios ha hecho consumación en muchas orgullosas naciones, pero no la ha hecho todavía con Israel. Lo ha castigado por su dura cerviz e incredulidad a través de los siglos, pero no le ha conservado como un pueblo separado, pero lo ha conservado como un pueblo separado. Los fuegos de la tribulación final purificarán a un santo remanente, y eso lo mencionamos. Por eso ya hemos observado que la luz de esta última visión de Daniel converge sobre el remanente de israelita purificado, que será la simiente que heredará el reino eterno bajo el Mesías, el santo Hijo del hombre. Este reino es el tema del libro de Daniel desde el principio al fin. Es una gema brillante engarzada en el anillo de la profecía toda. La belleza exquisita de esta joya la forma el fulgor combinado de las 5 facetas divinamente talladas. Entonces, son estas: la venida del pastor, o sea, la piedra de Israel, para reemplazar a todos los gobiernos terrenales, sueño con conocer de la gran imagen, la posesión de este reino junto con él por los santos de Israel, y hablando de la visión de las 4 bestias, el determinado juicio de Dios sobre las ya intolerables transgresiones de Israel, la visión del carnero y el macho cabrío, la galaxia de las consumaciones espirituales de la cual sigue finalmente el estado judío, o sea, las 7 semanas, y estas 4 facetas rodean y convergen sobre la faceta principal. La simiente santa final, compuesta de Israel, que serán llamados sacerdotes de Jehová. Amén. Amados hermanos, entonces encontramos nosotros también que el capítulo 12 nos habla de una liberación milagrosa. Pero yo quiero gozarme en este precioso momento con lo que es la resurrección de los israelitas, según el versículo 2 del capítulo 11. Este versículo recalca todas estas cosas. Es el tiempo de la resurrección de los que son de Cristo y de su venida. No puede tratarse, sin embargo, de la resurrección de todos los santos, sino solo de la porción de Israel. La bendita revelación de estas palabras a Daniel era de que los piadosos y santos muertos de Israel contemplarían y participarían de esta gloriosa consumación.
Y fíjese que la resurrección de este periodo no será total, sino parcial en cuanto a Israel. Esta declaración es parecida a la hecha por nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29. Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero se sabe que en Apocalipsis 20, del 5 al 6, se pasarán 1000 años entre los bienaventurados y santos y los otros muertos, de manera que parece lógica y correctamente. Entonces, los masquilim, y esto me interesa mucho, y con eso quiero terminar, los entendidos, los masquilim hebreo, que quiere decir en hebreo, o sabios de corazón, son los entendidos de Israel en aquel día de tinieblas y confusión sin precedentes. Los masquilim de los últimos tiempos resplandecerán en medio de la tribulación y la apostasía con vigor espiritual, haciendo frente a las abominaciones del anticristo, y su ejemplo y testimonio hará volver a muchos de su impiedad y esperarán la inmediata intervención de su Mesías. Hermanos, los masquilim son los 144,000 que son tomados de las tribus de Israel. Entonces, estamos aquí con esto y creo que el Señor nos ha ayudado hasta el fin. Bueno, vemos entonces lo que a Daniel se le presenta. Nuevamente tiene esta entrevista celestial donde ese varón se le presenta y hace una revelación importante. El versículo 10 repite un asunto vital de esta visión de Daniel, que cierta clase de israelitas, como de toda la historia y particularmente de los hijos en los días de luchas de los macabeos con Antíoco Epífanes, serán por los fuegos de la tribulación final separados, renovados y templados a la perfección propia del reino, mientras que los demás serán cortados para siempre. Hermanos, la tribulación que ablandará el corazón de los entendidos y les hará buscar al Señor, y a quienes Dios iluminará con la gloria de su revelación, de su palabra por medio del Espíritu. Es importante esto. Endurecerá a los impíos, los duros de corazón, y los preparará para, como el faraón de antaño, para el juicio. Amados hermanos, hemos terminado entonces esto. Espero en el Señor que usted preste mucha, pero mucha atención. Y es interesante este intervalo que aparece aquí en Daniel, porque cuando Jesucristo, aquí usted lo puede ver en la pantalla, cuando la iglesia es alzada, entonces comienza el periodo de la tribulación. Pero cuando Jesucristo venga, hermanos, en su segunda venida a establecer su reino milenial, es interesante porque Daniel capítulo 12 nos dice, en versículo 11 y 12, que en 30 días se purificará el templo, el templo del milenio, y será también 45 días el juicio de las naciones. Usted y yo podemos leer lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, que después de los 1260 días hasta los 1335 días, entonces será la purificación del templo y el juicio de las naciones. Entonces, damos gracias al Señor por esto y comienza el reino milenial, que eso lo veremos en Apocalipsis. Amados hermanos, sea Dios con ustedes. Adelante en el Señor. Y cualquier duda, estamos ahí para contestarles.